encargado de la ciberseguridad y la docencia, así que decidimos entrevistarlo para saber un poco más sobre cómo podría ser las asistentes de voz a través de las inteligencias artificiales. El día de hoy tenemos a Emanuel Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos, Emanuel. Eh, es para tratar el tema de la inteligencia artificial y conocer tu punto de vista acerca de este tema. Entonces, a mí me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué piensas tú que es una inteligencia artificial y cómo es su funcionamiento? Bueno, muchas gracias muchachos por la entrevista. Pues José Luis, la inteligencia artificial es la imitación a través de software o a través de alguna herramienta o algoritmos, tratando de alcanzar con similitudes los comportamientos humanos, ya sean gestuales, visuales o también con la voz, cualquier elemento de comportamiento humano. Ok, y estos asistentes, como bien lo dices, pues ayudan al ser humano, ¿cierto? A copiar las acciones de un ser humano. Hoy en día son utilizadas en los asistentes de voz. ¿Tú qué sabes al respecto de estos asistentes de voz que se están usando tanto? Como tú indicas, son tecnologías habilitadoras. Como la inteligencia artificial ha sido uno de los elementos fundamentales durante este siglo XXI y que está revolucionando finalmente cada uno de estos elementos tecnológicos disruptivos, como por ejemplo Alexa, como por ejemplo ChatGPT, como por ejemplo todos los asistidos por voz, asistidos por gestos, asistidos por elementos que tiene el comportamiento humano. Evidentemente la inteligencia artificial es un insumo notable y eficiente para poder incorporarlos y poder de alguna manera eficientizar nuestros trabajos diarios o nuestras rutinas diarias, como por ejemplo la investigación académica, la investigación educativa. Fue ChatGPT indispensable o es indispensable actualmente para poderlo incorporar en los trabajos educativos. Eso es un ejemplo claro. Y Alexa es indudablemente uno de los elementos que con solamente una asistencia de voz podemos estar consultando en Google si podemos salir o no de viaje. Entonces en ese escenario es muy productivo, ha transformado la tecnología y ha sido uno de los elementos más aprovechados actualmente por los seres humanos. Muchas Ok, gracias por tu y respuesta. profe, yo tengo una duda. ¿Cómo crees que esto ha mejorado mediante los años? ¿Sí? Porque nos informas que eso ha mejorado académicamente, como ayudando a las personas en general, pues esos son los asistentes. ¿Cómo crees que a lo largo del tiempo esto ha mejorado? ¿O cómo crees en sí cómo esto ha cambiado? Bueno, hace falta varias cosas. Si yo te dijera que la inteligencia artificial puede ser extensa como nosotros querramos hacerla extensa, o puede ser robusta como nosotros queramos hacerla robusta. Pero desde 1950, desde Alan Turing, se intentó de alguna manera incorporarla, pero era casi imposible dentro de los sistemas computacionales de ese tiempo. Y más que fue el mismo Alan Turing que creó una máquina computacionalmente para poder generar esos primeros, digamos, algoritmos que se estaban intentando crear a la época. Y a la actualidad, nosotros desde la academia, desde el ámbito industrial, podríamos mejorar mucho más ese tipo de elementos asistidos por la inteligencia artificial, viéndose desde el punto de vista técnico, de ingeniería, pero sobre todo a nivel de conocer un poco más al ser humano para poder incorporar nuevas cosas disruptivamente a esos elementos. Ok, profesor, quisiera hacer una pregunta bastante interesante. ¿Usted qué piensa más allá de los asistentes de voz? ¿Cómo podría mejorar en el futuro? ¿Qué haría esos asistentes de voz? Algo indispensable para el ser humano, porque a día de hoy, claro, tú puedes sacar tu celular y puedes preguntarle a Alexa, hey, hazme un favor, quisiera saber sobre tal tema o sobre eso, pero a futuro, ¿cómo funcionarían esos asistentes de voz? ¿Qué harían además de solo investigar? Yo pienso que se le pueden adherir muchas cosas, temas por ejemplo relacionados con las capacidades humanas en cuanto a lo que tiene que ver con la asistencia de voz en caso de accidentes de avión o accidentes aéreos, temas por ejemplo asistidos por voz para personas invidentes, temas digamos que se incorporen adicionalmente o disruptivamente hablando
a todo lo que tiene que ver con la educación, con el e-learning actualmente en las universidades. Son muchos elementos que se pueden incorporar. Bastaría de pronto hacer como un diseño o un rediseño y poder incorporarlos y poder, digamos, ser disruptivo en ese tema. Y pues ya últimas dos preguntas, profe. Quisiera preguntarle a su merced cómo serían los desafíos pues para las personas que en estos momentos están trabajando con inteligencias artificiales, por ejemplo en sus casos los profesores, por ejemplo de lenguas o que sean trabajos escritos, ¿cómo sabemos o cómo se puede llegar a verificar de que una inteligencia artificial haya hecho ese trabajo y sea, por decirlo así, un mal uso de la herramienta de la inteligencia artificial? Yo creo que esto se divide, muchachos, en buenas prácticas, en cuestión de ética y en poder aprovechar y apropiar bien la tecnología. Son tres elementos claves que acá hay que tener en cuenta: ética, apropiación, uso de la misma y lógicamente pues ese aprovechamiento de la misma de manera positiva. La inteligencia artificial está para quedarse, eso es un hecho notable, y a partir de la educación nosotros o desde la docencia se va a aprovechar y apropiar. En el caso negativo, que es lo que tú comentas o que podría pasar, depende de la modalidad, de la metodología y sobre todo de la pedagogía que se implemente. Eso depende mucho de la asignación comunicativa, verbal o instruccional que se dé al inicio de este tipo de materias o asignaturas. Y se puede identificar, es difícilmente identificable. ¿Sí? Esa es, digamos, una de las razones claves. Ok, profe. Y ya, pues por último momento quisiera preguntarle a su merced, como su merced nos lo dijo, fue las herramientas de inteligencia artificial es algo ya moral y ético que utilice cada persona, pero se puede llegar a un uso de que sean independientes las inteligencias artificiales en diferentes procesos o se puede tener control en esa parte. Sí, desde luego. Ese es un factor de ingeniería de procesos. ¿Cuál es la finalidad, cuál es el objetivo y cuál es el uso? Esos tres escenarios se deben tener bien claros en la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, en ese orden de ideas, es vital desde el principio, desde la planeación de un proyecto, ya sea para aplicarla o implementarla, tener en cuenta esa finalidad que esté dentro de lo ético, dentro de lo moral, pero también que tenga una finalidad específica y procure no hacerle daño a los demás. Profe, ¿qué pasaría si no cumple eso? Que no está entre la ética ni la moral. No pasa nada, pero el escenario más trágico o más complejo es que tu aplicación y tu sistema muy probablemente no se adapte a algo que en el futuro les llamamos integridad de esas tecnologías. Entonces, lo que está pasando con Metaverso, por ejemplo, el Metaverso no es de Meta y de Facebook, el Metaverso es de todos. Y si vamos a nosotros a crear una aplicación en el Metaverso o con inteligencia artificial, debemos saber de que eso está integrado en un mundo que cada uno de los elementos que se encuentren no deben cometer errores o deben ser parte del mismo sistema. Entonces, en ese orden de ideas, dependiendo de qué finalidad tengas con esa inteligencia artificial y si es para finalidades indebidas o malas, pues lógicamente estás por fuera de ese avance que debería tener la humanidad. Listo. Pues ya, pues para despedirnos, profe, le agradecemos a su merced pues estar en ese momento, en este espacio, por darnos de su tiempo para pues tener esa pequeña entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación y muy agradecido de tener este espacio con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Profe, gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.